buenas tardes. Estamos aquí en el Congreso de la Asociación Española de Vacunología que se celebra en Málaga. Tenemos la oportunidad de estar aquí con Jorge del Riego, director general de Salud Pública de Andalucía y exresidente del Hospital Virgen de la Victoria. Bueno, cuéntanos, Jorge, ¿qué te pareció cuando te preguntaron o te sugirieron la oportunidad de hacer este congreso aquí en tu ciudad? ¿Qué te sugirió? ¿Qué te pareció? Pues una oportunidad que no se puede dejar pasar, lógicamente. Es decir, estos congresos de la ABV se celebran cada 2 años y eso hace que tengamos tiempo de poder preparar las cosas en condiciones y cuando desde la dirección del plan de vacunaciones proponen que sea en Málaga, pues de luego no lo dudamos. Sabíamos lo difícil que es siempre organizar un congreso de estas características con 500 asistentes en una ciudad como Málaga, que ahora mismo está atrayendo muchos de estos eventos y por tanto siempre tiene una dificultad a la hora de organizar, de reservar, de tener los sitios, etcétera, etcétera. Pero creo que con el equipo que se juntó, con los comités tanto organizador como científico, pues no había duda de que esto tenía que seguir para adelante. Y además, uno de las características o de los elementos que también más pusimos en valor es el hecho de que Málaga tiene mucha importancia en la creación de la Asociación Española de Vacunología y desde luego era hora ¿Cierto? que como tal, pues Málaga también fuera sede de, en este caso, el 12º Congreso. Bueno, las vacunas, ¿podemos decir que son tu pasión o no? Podemos decir que Cuéntanos. son una de las pasiones, sinceramente. Es decir, es uno de los elementos que más me gusta de mi especialidad, de la medicina preventiva y la salud pública. Y considero realmente que son una de las bases sobre las que se tiene que asentar la resiliencia de nuestro Sistema Nacional de Salud. Es decir, las vacunas, desde mi punto de vista, son promoción de la salud, son prevención de la enfermedad y también son tratamiento en algunos casos. Y también aportan seguridad tanto a la persona que se la administra como al entorno en el que vive. Por tanto, creo que si realmente queremos generar seguridad, queremos generar salud, queremos evitar que la población acabe yendo a un hospital y que realmente aumente su calidad de vida, lo que tenemos que hacer es potenciar la vacuna y potenciar la vacunación. Bueno, ayer estuviste inaugurando, haciendo la conferencia inaugural de este congreso, de lo que has visto, de lo que has sentido, las sensaciones con la gente, los pasillos, ¿qué te ha transmitido, qué te llevas? Por lo que me llevo es la motivación y la ilusión. Es decir, muchas veces uno siente que cuando viene a jornada, a eventos de estas características, pues puede haber mensajes que se repitan o puede haber Ajá. una saturación en la información, pero es increíble cómo, a pesar de la cantidad de eventos que puede haber en el ámbito de la vacunación, siempre somos capaces de aprender cosas nuevas, siempre somos capaces de aprender indicaciones nuevas, siempre hay nueva evidencia, siempre hay nuevas formas de aumentar cobertura, es decir, siempre se pueden sacar experiencias, ¿no? ¿Te Y ha, sobre todo, sí, te ha parecido un programa interesante entonces? muy interesante, porque realmente, además, no solamente se están generando pues nuevos equipos, pero el que, por ejemplo, cuando se dio ayer la charla inaugural, hubo gente que se acercara a los ponentes y les dijera, me voy a quedar toda la noche probando todos aquellos programas, toda aquella inteligencia artificial que nos habéis presentado, porque esto realmente va a cambiar la forma en la que yo puedo hablar a mis pacientes, o puedo hacer las recomendaciones, o puedo establecer. Por tanto, es decir, el esfuerzo que los ponentes ponen en este caso, que los organizadores ponen en este caso, se vea reflejado de una forma tan inmediata por quienes están recibiendo esa información, desde luego es lo mejor que puede haber en un congreso de estas ¿Te ha características. parecido que había interacción? ¿Te ha parecido que había, siendo esta un congreso donde hay categorías profesionales y especialidades, bueno, pues todo el mundo que se dedica a la vacunología, no una especialidad en concreto, te ha parecido que había un buen ambiente entonces, ¿no? Claro, es decir, cuando hablamos de la multidisciplinaridad en el ámbito de la salud pública, la vacunación es uno de esos ámbitos. Es decir, hay, en este caso, profesiones o profesionales o especialidades que se dedican a la recomendación, a la prescripción. Hay otros profesionales que hacen también recomendaciones y administran esta vacuna. Hay especialidades que lo que tienen que hacer es derivar los pacientes para que se puedan hacer la vacunación. Es decir, todo el mundo tiene que pensar en este caso en el ámbito de la vacunación, cada uno en su papel, ¿no? Por tanto, ver cómo se forman Ujú, corrillos, cómo se forman experiencias, cómo se forman conversaciones para hablar de lo mismo desde cada ujú. un punto de vista, para que todo el mundo aprenda cómo lo ve el otro y así mejorar la comunicación, desde luego es apasionante. Y eso trasladado a tu trabajo habitual, que es ingente, ¿no?
¿cómo dirías tú, de qué te sentirías más satisfecho en el mundo, en la parte bueno, de la estrategia de vacunación? ¿De qué te sentirías más satisfecho en los años que llevas con nosotros? Pues yo creo que Andalucía es una población enorme. Somos casi 9 Ujú. millones de personas, somos 8 provincias Muy diversa, y hay además. veces que probablemente Almería no tenga ni idea de lo que hace Huelva. Pero creo que a través del proyecto Andavac, a través de la dirección del plan de vacunaciones de Andalucía, lo que se ha conseguido es una comunidad Ujú, vacunal en el ujú, ámbito andaluz. Es decir, que todo el mundo se sienta, que se sienta que forma parte de un equipo, el equipo de la vacunación de Andalucía y que cada vacuna que está administrando realmente la está administrando al conjunto de la comunidad andaluza para mejorar la salud pública de toda la población andaluza. Entonces, que todo el mundo se sienta que forma parte de algo tan importante como la ujú, vacunación, yo creo que es incomparable con poder conseguir cualquier otro éxito, llámese cobertura o, sino ujú, que tenemos un equipo de trabajo que son todos los profesionales sanitarios que trabajan en el ámbito de la ujú. vacunación y que van a una. Y que se transmita el mismo mensaje, y que tengan un foro donde intercambiar dudas, preguntas, que tengan una referencia, una formación. Yo creo que eso se ha notado, como Claro, a nivel asistencial se ha notado mucho, ha sido un sí, antes y un después. sí, vamos bajando efectivamente Y, ya al detalle de pues todas esas actividades que se han hecho, pues ujú, todos los años actualizamos una o dos veces al año, no solamente en el ámbito de la vacunación no, desde el sí. punto de vista Ujú, general, sino que también se ha avanzado en el ámbito de la vacunación, por ejemplo, del viajero ujú, y y la vacunación internacional, ¿no? Que es un elemento también muy importante y no tan conocido del ámbito de la vacunación ujú, y que no es sencillo. Se hacen también cursos y formaciones específicas en ujú, función de grupos de riesgo, en función de características especiales. Se hace, por supuesto, siempre todas nuestras jornadas de Andavac, una vez al año. Se crea el Foro Andaluz de inmunizaciones en enfermedades respiratorias inmunoprevenibles. Es decir, que son muchas las características, son muchos los grupos, son muchas las actividades que se van haciendo, ¿no? Este año, por ejemplo, también hemos creado este grupo dentro de FIPIR que analiza, que evalúa la campaña de vacunación, ujú, gripe y COVID y VRS para que no se convierta en un elemento de rutina de año a año, sino que realmente se vea, es decir, que no nos dejemos cegar porque hayamos tenido una buena o una mala cobertura, sino que bajemos al terreno exactamente qué es lo ujú, que se ha hecho bien, qué es lo que se ha hecho mal, con total transparencia y planteemos desde un grupo enorme de personas que lo ujú. forman actividades que podamos mejorar el año que Claro, viene. la idea es, ¿no? Ver el proceso digamos, en el día a día, en el momento, para tomar la decisión súper rápido si hay que mejorar o lo que haya sido muy bueno, pues instaurarlo rápidamente, ¿no? La vacunación es lo contrario a lo estático. Es Ajá. decir, cuanto más dinámico estás y cuanto mayor capacidad de Ujú, innovación eres capaz de introducir, mejor. Y sobre todo, uno de los elementos más fundamentales es lo que estamos haciendo, es decir, la comunicación. Es ujú, decir, tenemos que saber cómo comunicamos a las personas, cómo les generamos esas emociones que le hacen a ellos tomar la decisión de que me voy a vacunar, ¿no? Es ujú, decir, la recomendación del profesional sanitario es fundamental, pero también conocer qué motiva a esa persona para acercarse a la vacunación, a protegerse, a recomendar que ujú. otro se proteja. También entender todo eso a través de nuestros profesionales y a través de los pacientes es algo clave también en nuestro mundo. Bueno, enhorabuena por lo que habéis hecho, pero ¿qué nos queda para el futuro? ¿Qué vamos a ver? En qué estáis trabajando? Pues nos queda no parar, es decir, siempre vamos a Ujú, introducir nuevas vacunaciones, es decir, ya sabemos que el año que viene en Andalucía se introducirá la vacunación frente al rotavirus, en lo que estamos ujú, trabajando, por ejemplo, actualmente. Tenemos que mejorar coberturas profesionales, por ejemplo, una de las que más impone tenemos que mejorar, y ahí nos tenemos que mirar bien los sanitarios, es nuestra ujú, cobertura de vacunación frente a la gripe en sanitarios. Tenemos que seguir aumentando, este año va muy bien las coberturas en niños, tenemos que ver dónde ujú. queda esa cobertura, que ya seguro va a ser mayor, más alta que el año pasado, pero tenemos que seguir mejorando. Y sobre todo, una de las cosas en las que más vamos a trabajar y la que más estamos trabajando es convertir a Andalucía realmente en un lugar muy potente de generación de evidencia. Es decir, que todo lo que estamos Sí, haciendo, de que claro. todos los datos que estamos teniendo seamos capaces de luego publicarlos para que Ujú. se entienda qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, qué resultados obtenemos y qué vamos a implementar a partir En de eso. esa línea tenéis varias líneas de investigación, ¿no? Desde consejería que estáis impulsando, pues para lo que tú Efectivamente, dices, ¿no? Para que claro. no sea solo administrar o la forma logística y todo eso, sino dejar un legado también, ¿no? Tenemos unos profesionales excelentes en el ámbito de la investigación, tenemos centros directivos, unidades que trabajan maravillosamente esto y los tenemos que poner en común para que seamos capaces de avanzar en el ámbito de la generación de evidencia en vacunas todos a una, que desde luego Andalucía, con la población que tiene, los profesionales Ujú, que tiene y claro. las coberturas que tiene que aprovechar esa oportunidad.
Bueno, Jorge, enhorabuena por todo lo que habéis hecho y lo que está por llegar y un placer tenerte aquí en este Nada, congreso un y en placer esta que me charla. invitéis, la verdad. Nada, gracias. Muchas gracias.